Las advertencias las lanza China y a Rusia. El presidente del gigante asiático, Xi Jinping, avisa personalmente al ruso de que no deben utilizar armas nucleares en Ucrania, lo que indica que Pekín está preocupado incluso cuando el chino ofrece un respaldo tácito a Moscú. Son palabras de varios funcionarios occidentales y chinos a Financial Times, un mensaje cara a cara que se lanzó, según este rotativo, durante la visita del Estado del presidente chino a Moscú hace ya unos meses, en marzo, uno de los primeros viajes de Xi fuera de China tras 3 años de aislamiento bajo su férrea política de COVID-0. Desde entonces, los funcionarios chinos se han atribuido en privado el mérito de haber convencido al presidente ruso de que se retractara de sus veladas amenazas de usar un arma nuclear contra Ucrania. Un asesor del gobierno chino insiste en que disuadir a Putin de usar tal arma ha sido fundamental para la campaña de China de cara a reparar los lazos dañados con Europa. Rusia, sobre todo esto, ya ha dicho que es ficción. Y mientras tanto, sobre el asunto de la prohibición a las exportaciones de varios metales críticos por parte de China, se espera que este movimiento no tenga un gran impacto, y lo dicen empresas como Infineon. Actualmente, apunta, no vemos ningún impacto importante en la cadena de suministro de materiales que pueda interrumpir las capacidades de fabricación. Los dos metales y más de 3 docenas de materiales relacionados van a estar sujetos a controles a la exportación no especificados, según el Ministerio de Comercio, a partir del 1 de agosto. En general, el equipo de compras de Infineon, que es responsable de asegurar el suministro de materias primas, y lo comentan a The Wall Street Journal, están monitoreando continuamente cualquiera de los desarrollos. Una jornada en la que, después de los disturbios desencadenados en Nanterre a finales de la semana pasada, ahora es el gobierno francés el que tiene claro quién es el enemigo y apunta a las redes sociales de manera directa. En la última de las reuniones con los alcaldes de más de 200 municipios afectados por los disturbios en las calles, el del Elíseo estudia Emmanuel Macron una regulación en la que se hablaría de cancelar y bloquear el acceso de los usuarios a las redes sociales en caso de protestas para evitar la extensión entre ciudades, porque, apuntaba Macron en las últimas horas, cuando las redes sociales se convierten en una herramienta para reuniones ilegales o intentos de asesinato, es un tema que hay que tener en discusión. La desaceleración en la actividad comercial del sector servicios en la eurozona, sumada a una fuerte y acelerada disminución en los volúmenes de producción de las fábricas, ha hecho que al final, el segundo trimestre para la economía de los 19, se paralizara. El índice de gestora de compras, el PMI de junio, señala una pérdida considerable de impulso desde los máximos de hace 11 meses registrados en abril. En general, la actividad económica se vio restringida en junio por la disminución de la entrada de nuevos pedidos. Según los últimos datos de la encuesta, los nuevos pedidos caen modestamente y por primera vez desde pasado mes de enero. Resurgir también de los inversores en el mercado de los bajistas. Las posiciones cortas superan ya el billón con B de dólares, un 16,27% más que a comienzos de año. Es el dato más alto desde abril de 2022, cuando el estallido de la guerra de Ucrania y el fin de los tipos cero fueron aprovechados por los hedge funds, los fondos de cobertura, para ganar dinero con las caídas en la bolsa norteamericana. Sin embargo, el endurecimiento del mensaje por parte de la Reserva Federal no ha hecho más que impedir que la renta variable prolongue las subidas, un hecho especialmente llamativo entre las tecnológicas por el furor que despierta la inteligencia artificial. De hecho, esto que ha provocado que los inversores, en este caso, que esperaban ganar con la esperada corrección, se dejen por el camino 120.000 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miércoles 5 de julio, en el que las advertencias las lanza China y lo hace hacia Rusia. El presidente del gigante asiático, Xi Jinping, parecería haber avisado personalmente al ruso de que no deben utilizar armas nucleares en Ucrania, lo que indica que Pekín, en parte, está preocupado incluso cuando el chino ofrece un respaldo tácito en esto de la guerra
a Rusia. Son palabras de varios funcionarios occidentales y chinos a Financial Times, un mensaje cara a cara que al parecer se lanzó en la última visita de Estado del presidente Xi a Moscú en el mes de marzo, hace relativamente poco, en uno de los primeros viajes del chino fuera de su país tras 3 años de férrea política COVID-0 y de un gran aislamiento internacional por parte de la segunda mayor economía del mundo. Desde entonces, los funcionarios chinos han admitido en privado en varias ocasiones el mérito de haber convencido al presidente ruso de que se retractara de sus veladas críticas de usar armas nucleares contra Ucrania. Un asesor, de hecho, del gobierno de Pekín insiste en que disuadir a Putin de usar tal arma ha sido fundamental para la campaña de China para reparar todos los lazos dañados con Europa. Esto en una jornada en la que la empresa ucraniana Energoatom dice que el nivel de agua en el estanque de refrigeración de Zaporilla, lejos de los peligros de los que se avanzaban en las últimas semanas, sigue siendo estable. Marta Vilar. Zaporilla, de nuevo en el punto de mira, y es que ahora la empresa ucraniana nuclear Energoatom asegura que el nivel de agua en el estanque de refrigeración de Zaporilla se mantiene estable. Insiste en que la situación está bajo control y dice que esto ocurre a pesar del impacto que está teniendo en la central nuclear la destrucción de la presa de Kajovka en la provincia de Jersón. También ha recalcado que a primera hora de este miércoles el nivel del agua de ese estanque de refrigeración no ha cambiado y dice que en la actualidad se sitúa en los 16,56 metros. En este sentido, también ha apuntado que el nivel del agua en el canal que suministra agua al tanque es de 11,15 metros y que han subrayado que el nivel del agua en el canal no ha caído de forma significativa en los tiempos recientes. Gracias, Marta. En unos minutos volvemos contigo. El caso es que la amenaza de sabotaje de Kiev en la central nuclear de Zaporilla es grande y las consecuencias en parte también pueden ser catastróficas para el resto del mundo. Es el comentario que ha lanzado durante esta mañana el portavoz del Kremlin, un Dmitry Peskov, que también en conversación con periodistas no ha llegado a confirmar los informes de medios occidentales de que supuestamente Xi Jinping advirtiera a Moscú de los peligros de lanzar un ataque nuclear contra Ucrania. La situación es bastante tensa. En estos momentos la desviación, dicen, puede ser catastrófica, aunque sobre el gobierno de Kiev, Moscú ha demostrado repetidamente su disposición a no despreciar nada. Y dice, se vio recientemente con aquel estallido de la central de la presa de Novakayovka, las terribles consecuencias medioambientales y humanas y humanitarias que tuvo este colapso. Se están tomando, dice Peskov, todas las medidas para contrarrestar la amenaza, aunque dicen también, y ojo por cierto a esto, dicen desde Rusia, Occidente podría estar preparando un ataque militar contra Zaporilla de falsa bandera, en una crítica velada a lo que pueda suceder con respecto de Rusia. Un Peskov que, por cierto, Eva Villanueva desmienta Financial Times sobre lo que comentábamos hace unos instantes y dice que ese aviso de Xi Jinping a Putin sobre el ataque nuclear en Ucrania es mera ficción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Rusia acaba de desmentir que Xi Jinping, que el líder de China, advirtiera al jefe del Kremlin, a Vladimir Putin, contra el uso de armas nucleares en Ucrania. Lo acaba de desmentir el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov. Dice que la información de la que se hacía eco a primera hora Financial Times y que señalaba que el líder chino trasladó esa misiva, esa advertencia contra el uso de armas nucleares en su visita del pasado mes de marzo a Moscú, dice que es solo ficción. Una noticia que desde primera hora había despertado incluso el aplauso del presidente de la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que señalaba que era muy buena señal que China hubiera advertido del riesgo y del uso de armas nucleares en esa guerra en Ucrania. Ahora Dmitry Peskov lo desmiente, dice que es una ficción y que nunca Xi Jinping trasladó en ese encuentro cara a cara con el jefe del Kremlin el pasado mes de marzo una advertencia contra el uso de armas nucleares en Ucrania.
En cualquier caso, reacciones todas estas a las palabras de la última hora de la tarde de ayer del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, advirtiendo de que Rusia podría estar preparando un ataque militar contra Zaporilla, la mayor instalación de energía nuclear de Europa, porque dice el ejército de Kiev ha reportado avances incrementales en las contraofensivas del sur y del este. De momento, y hablando de Jersón, también por esto de la guerra, allí el cólera sigue proliferando, según Ucrania, que de nuevo culpa a Rusia en otra de las razones y le acusa directamente de estar ocultando estos brotes de esta enfermedad del cólera. Marta Vilar. El cólera prolifera en Jersón. La enfermedad sigue reproduciéndose en los territorios de la ciudad de Jersón, que es una de las más afectadas por la inundación provocada por la presa de Kajovka. Así lo asegura el Estado Mayor de Ucrania. El número de casos de infecciones intestinales está aumentando, sobre todo en las regiones de Skadovsk y de Janichevsk. El parte militar ucraniano asegura por su parte que Rusia no quiere reconocer el aumento del número de casos, que intenta esconder el deterioro de la situación epidemiológica de la situación de esa región, y también dice que ha empezado una campaña de vacunación encubierta contra el cólera causando estragos, por tanto, en la región de Jersón. Y esto, Marta, cuando Rusia también anuncia que todavía no tiene una decisión clara sobre la extensión o no de ese acuerdo del grano que caduca el próximo 18 de julio. Aunque hace ya semanas que el Kremlin viene advirtiendo de que no se están cumpliendo las peticiones que realizó Rusia con el acuerdo del grano, saben que quedan muy poquitos días para que expire ese acuerdo, y ahora asegura el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que de momento Rusia no ha tomado ninguna decisión sobre qué hacer con el acuerdo del grano. Dice que todavía no hay decisión final sobre si extender o no el acuerdo del Mar Negro. Insistimos en que ha sido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha dicho a los periodistas que todavía no se ha anunciado ninguna decisión oficial sobre si extender el acuerdo, que ya saben que permite la exportación segura de granos desde Ucrania. Rusia siempre ha dicho que es bastante pesimista sobre las expectativas de renovar ese acuerdo después de que del 17 de julio, que es cuando expira el día 18, debido a los obstáculos a las exportaciones de cereales y de fertilizantes. Pero Peskov dice que todavía hay tiempo para que Occidente cumpla con las partes del acuerdo que preocupan a Rusia. Estamos a día 5 de julio, por lo tanto quedan ya muy poquitos días para que expire ese acuerdo del grano y Occidente cumpla, como dice Rusia, con sus peticiones, y así Rusia extienda de nuevo ese acuerdo del grano. Pendientes, en todo caso, de este calendario, gracias Marta, y pendientes también de lo que está sucediendo en Suecia, de esos cambios de opinión a los que está asistiendo el gobierno de Estocolmo. Y es que tras los disturbios también de los últimos días, tras los problemas que hubo con aquellas quemas del Corán en las calles de Estocolmo, en los días sagrados, en una de las festividades sagradas para los musulmanes, ahora es el gobierno sueco el que estudia una modificación concreta de la ley de orden público. ¿Para qué? Para garantizar de base que los eventos públicos, como esta quema de un libro sagrado, puedan prohibirse si ven que amenaza a la seguridad nacional. Está por ver cómo se justifica esa amenaza a la seguridad nacional del país. El caso es que esto viene de un fallo de junio del Tribunal Administrativo de Apelación, en el que dijo que los riesgos concretos relacionados con la quema del Corán eran necesarios para que la policía pudiera rechazar la solicitud. La Constitución no permite a las autoridades de seguridad, no permite a las fuerzas de seguridad prohibir un evento como este en las calles del país por la libertad de opinión, pero lo quiere hacer el gobierno sueco a través de esta ley de orden público, con el que se podría poner en marcha este tipo de cambios legales. Recordemos, un problema que viene de aquellas derivadas sobre la entrada o no de Suecia en la OTAN, que Turquía es la que está vetando. Pues bien, y a pesar de todo, el presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan, ha restado importancia en las últimas horas a las palabras que se lanzaban desde Estocolmo de que estaba habiendo avances significativos en esas negociaciones para incluirse dentro de la Alianza Atlántica como 32º socio. Para el bloque que dirige Jens Stoltenberg, y que lo va a hacer durante un año más, la ampliación al norte supondría la presencia en el Ártico, le daría influencia sobre todo en la zona del Mar Báltico, y es particularmente importante también para que Finlandia, que ya es socio OTAN, asegure todas las rutas de suministro y aporte parte de la profundidad de sus defensas. Esto por el frente de Turquía, pero volvemos a China, porque Xi Jinping ha dejado más declaraciones a lo largo de la jornada, y entre avisos sigue hablando el gigante asiático, este dragón dormido, que advierte de los peligros a Rusia y lanza un mensaje a Occidente también, pero por otro tema completamente diferente al asunto nuclear, que ya Rusia ha dicho que es completamente ficción. A Occidente nos habla por el tema
de las exportaciones, de la prohibición a las exportaciones de dos minerales concretos, de esas tierras raras del galio y del germanio. Dice: los controles sobre ello son solo el comienzo. Entrevista de un asesor de política comercial en el diario estatal China Daily, en el que, previa a la visita a Pekín de esa secretaria del Tesoro estadounidense, de Janet Yellen, ha comentado que los países deberían prepararse para ir más allá si siguen presionando a China e imponiendo restricciones. Ha descrito los controles como un golpe fuerte, bien pensado, y que solo son un comienzo. Textualmente ha dicho: si continúan las restricciones dirigidas a la alta tecnología china, las contramedidas se van a intensificar. De hecho, también hemos leído un editorial publicado en el Global Times en el que se dice que el gobierno chino, que este movimiento no es más que una mera práctica para decirle a Estados Unidos y a los aliados que sus esfuerzos para impedir que China adquiera cualquier tipo de nueva y alta tecnología es un mero error de cálculo. Un asunto, en todo caso, este de las materias primas, de estos metales raros, que terminan suscitando parte de los problemas y que, en todo caso, no esperan que afecte en gran medida a las empresas occidentales. Y esto lo dice una de las gigantes de Wall Street, Infineon. Actualmente, dicen en un comunicado, han hablado con The Wall Street Journal, no se ve ningún impacto importante en la cadena de suministro de materiales que pueda interrumpir las capacidades de fabricación. Tanto el galio como el germanio y otras 3 docenas de materiales sujetos a esas restricciones del 1 de agosto del Ministerio de Comercio chino no van a suponer un problema para Infineon, aunque en todo caso, dicen, vamos a seguir monitoreando toda esta situación. Y entre los avisos también que les comentábamos aquí ayer en Negocios Televisión sobre esa amenaza del presidente chino de estar en una nueva guerra fría, ha hablado Xi Jinping y ahora es su ejecutivo el que toma la delantera y dice que no a la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, y ha presentado, de hecho, diferentes gestiones severas ante Washington. Insiste en que Estados Unidos ha ignorado sistemáticamente las principales preocupaciones de China, interferido en sus asuntos internos y aumentado deliberadamente las tensiones en el estrecho de Taiwán. ¿Y esto por qué lo dice ahora China? Bien, porque el Departamento de Estado, y lo supimos por un comunicado del Pentágono la semana pasada, ha aprobado la posible venta de municiones y apoyo logístico a la isla en 2 acuerdos separados valorados en un total de 440 millones de dólares. Esto por el frente, ya lo hemos comentado, el frente de la OTAN, el frente chino, la guerra de Ucrania y el tercero en cuestión que nos ocupa estos días, los disturbios en Francia. Después de esos desencadenados en Nanterre, en los suburbios de París a finales de la semana pasada, es ahora el gobierno francés, Emmanuel Macron, el que al parecer tiene claro quién es el enemigo y a quién tiene que batir. Y dice que son las redes sociales. Las acusa directamente de ser las culpables de los destrozos calculados y valorados en unos 1.000 millones de euros en los últimos 8 días en el país vecino. En la última de las reuniones, de hecho, con los alcaldes de los 220 municipios afectados por los disturbios, el del Elíseo les ha comentado que ya su ejecutivo está estudiando una norma concreta para cancelar y bloquear el acceso de los usuarios a las redes sociales en momentos puntuales en los que pueda haber disturbios en las calles. Y palabras literales, porque cuando las redes sociales se convierten en una herramienta para reuniones ilegales o incluso para intentos de asesinato, ha hablado Macron, es un tema serio de discusión. Las amenazas se suscitan por esos usos que ha habido repetidos en las últimas jornadas en Francia de Snapchat, de TikTok, también incluso de redes sociales como Telegram, para dar cuenta de las protestas. Los usuarios ponían allí imágenes, pero también para organizar manifestaciones que han tenido lugar en las calles galas. Sobre la censura que no se descarta aplicar por parte del Ejecutivo de Macron, de momento más dudas que certezas, porque todavía está el ver cómo se podría aplicar en un país que tiene por bandera esa separación de poderes y la protección de los derechos civiles de los ciudadanos. Asunto también el que nos ocupa de Europa hoy es que Pedro Sánchez tiene claro que quiere una Unión Europea más federalizada al estilo del Partido Socialista en este momento de campaña electoral, y que apoyará a Ursula von der Leyen, aunque no sea de su familia política. Recordemos, von der Leyen está adscrita al Partido Popular Europeo. Apoyará a la alemana al frente de un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, concretamente cuando expira el actual en junio del año que viene, en el 2024. El inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, Sánchez ya ha reflexionado sobre una reforma institucional, habla de una posible ampliación, mira a Ucrania de manera velada, renovación del presupuesto europeo, reformas de las PAC, de esas políticas agrarias comunes o los fondos de cohesión. En la Unión
viendo una jornada en la que Europa ya da luz verde en el primero de los exámenes al proyecto de hidrógeno H2Med y está un paso más cerca de convertirse en proyecto de interés común y optar así a financiación europea para infraestructuras verdes. Tras el acuerdo alcanzado por los gobiernos de España, Alemania y Portugal, se estudia ya más con detenimiento un corredor verde, el primero en la Unión Europea. De acuerdo con las especificaciones técnicas preliminares, el tramo entre Celórico, en Portugal, y Zamora se extenderá a lo largo de más de 240 kilómetros, un coste estimado de 350 millones, cuando la previsión se eleva hasta los 2.500 millones en lo referente al tramo Barcelona-Marsella. De esta manera, la red de gasoductos submarinos desde Portugal y España hasta Francia podría transportar alrededor del 10% de las necesidades de hidrógeno de la Unión Europea para 2030. Por cierto, que es Europa ahora la que debe invertir 700.000 millones de euros adicionales al año si quiere descarbonizar cada vez más a su economía y excluir los combustibles fósiles rusos baratos, según un informe preliminar de la Comisión Europea al que ha podido acceder la agencia Bloomberg. La mayor parte de la cifra será privada, con una suma más alta que la propuesta de hace menos de 2 años del propio Ejecutivo comunitario. La Unión, el caso es que ya ha destinado 578.000 millones de euros, casi un tercio del presupuesto plurianual, de aquí a 2027. Y mientras tanto, la Unión Europea dice basta. Hasta 2023 ha llegado el Tratado de la Carta de la Energía, al menos informativamente hablando, lo que viene siendo el titular. Otra cosa es luego lo que se haga y cómo se realice. El caso es que la Comisión Europea se prepara ya para anunciar esta misma semana su salida del Tratado de la Carta de la Energía. Se preveía desde hace meses, cuando ya un conjunto de países encabezados por España anunciaron su salida de este tratado de comercio, pero ahora parece que están cogiendo más y más fuerza este tipo de opiniones. En 2015, recordamos, Italia ya anunció su salida, luego vino Polonia, que está en pleno proceso de salida, y el año pasado fue el turno de España junto a Países Bajos, Alemania, Francia, Luxemburgo y Eslovenia, que van a seguir los mismos pasos en los próximos años. Y entre tanto, la gestora de energía Brinkmann espera que se produzcan casi 2 teravatios de energía adicional de capacidad acumulada global en energía eólica entre 2023 y 2033. Se espera que a lo largo de este año se instalen 130 gigavatios de nueva capacidad eólica terrestre y marina, gran parte de ella eólica terrestre, un crecimiento medio que será del 6%, de modo que en 2033 las instalaciones en ese año ascenderán a unos 230 gigavatios. Según Brinkmann, factores que impulsan el crecimiento es la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos o las estrategias de descarbonización para China y para la Unión Europea. Contexto de mercado en el que también hay que atender hoy a Siemens Gamesa, que pese a estar excluida ya de la bolsa española, mantiene abierta la investigación sobre los fallos a futuro que pudieran tener entre el 15 y el 30% de sus aerogeneradores en operación, aunque teme que las mayores incidencias se produzcan en las turbinas terrestres. La filial al 100% ahora de Siemens Energy no descarta ningún escenario, entre ellos la implicación de sus proveedores en estos problemas. La luz roja se ha encendido entre los 3.000 suministradores de Gamesa, aunque también en esta industria clientes y proveedores trabajan de la mano para solucionar los imprevistos. El caso es que cuenta 5 días que muchos de ellos reconocen que están en una situación delicada a la espera de las conclusiones de la investigación. De momento todos los equipos funcionan sin incidencias, aunque hay que decir también que son todos ellos equipos sometidos a tensiones demasiado altas. Y mientras tanto, el ministro de Energía de Arabia Saudí, ya fuera de ese sumario de energía, pero también centrado en este mercado, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ha explicado en un seminario de la OPEP hoy por qué llevó a cabo el recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios para julio y ahora también expandirlo hasta agosto. Lo escuchamos. People sometimes ask, why then you had to do, as Saudi Arabia, the voluntary cut? And my answer is very simple. We had to do it because there was another ask for the market, a more immediate ask, or more immediate expectations of the market that the OPEC Plus would need to do. So if we are to be fair for everybody, and if we wanted everybody to get along, we have to make sure that they maintain their focus on the more relevant, more long-term issues, and to create another ask.
El caso es que el ministro saudí lo que cita son las expectativas que tenía el mercado sobre ello y dice que es contundente y misterioso a la vez. Teníamos que hacerlo. No ha dicho nada más, 3 palabras con las que se justifica ese repunte del petróleo de los últimos días. En los mercados de renta variable, resurgir también de los inversores de las posiciones concretamente bajistas. Las posiciones cortas superan ya el $1 billón, un 16% más que hace ahora un año, y esto a pesar de ese dato que es el más alto de abril, desde abril de 2022, cuando el estallido de la guerra en Ucrania, el fin de los tipos cero, fueron aprovechados por los fondos de cobertura, los hedge funds, para ganar dinero con las caídas de la bolsa estadounidense. Sin embargo, ni el endurecimiento por parte de la Fed, ni una renta variable que sigue en zona de subidas, en parte a la inteligencia artificial, de la que por cierto vamos a hablar en unos minutos con Microsoft en este Newsroom en Negocios Televisión. La inteligencia artificial hace rebotar a los mercados, no afecta a la Reserva Federal, y esto es un problema para los inversores que buscaban ganar con esa esperada corrección. Se dejan por el camino 120.000 millones de dólares. Contexto de mercado en el que vuelve la negociación a Wall Street. Tenemos a esta hora de la tarde a la renta variable europea en zona de recorte, retrocesos por segunda jornada consecutiva. Para el IBEX 35 del 0,60% se queda en los 9.350 puntos cuando pasan 26 minutos de las 2 en punto de la tarde. Rafael Ojeda, analista de Fortich Fan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, parece que no tenemos esa conexión con Rafael Ojeda. Seguimos pendientes también de lo que pueda decirnos el analista. Rafael, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Bueno, vamos con ello, Rafael. Esos futuros para Wall Street que anticipan una sesión prácticamente plana y un IBEX que hoy por segunda jornada consecutiva ya retrocede. Firma los 9.529 a esta hora de la tarde y se aleja poco a poco de esos 9.600. Bueno, yo pienso que España tenemos la incertidumbre política que a partir de ahora pues vamos a ir viviendo, y los mensajes populistas que podemos encontrar tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Las medidas de Yolanda Díaz, pues todo esto puede afectar a ese ruido mediático que nos podemos encontrar y va a hacer que probablemente el IBEX 35 se desmarque un poco de la tendencia general de los mercados internacionales, para lo bueno o para lo malo, pero yo desde luego ahora mismo estaría bastante cauto por eso que te comento. ¿Qué espera de las actas de la Reserva Federal que se hacen públicas a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular? Bueno, pues lo que yo espero es más o menos un poco el mismo discurso por parte de Jerome Powell. Lo que va a dejar muy claro es que la inflación es permanentemente elevada durante mucho tiempo, que la subyacente genera ciertas dificultades y que probablemente todavía queden al menos 2 subidas de tipos de 25 puntos básicos. Y yo creo que lo que viene a decir es que mientras el dato de empleo sea tan potente y la resiliencia por parte de la economía norteamericana pues nos lleve a este punto, pues probablemente haya que, desde luego, seguir subiendo tipos y, desde luego, descartar bajadas de tipos durante este año. Y catalizador ese informe de empleo que tenemos el viernes en Estados Unidos. Sí, yo pienso que es clave porque es uno de los puntos que tiene más claro Jerome Powell, que si la economía norteamericana sigue creciendo, si el dato de paro sigue siendo extremadamente potente y, sobre todo, se genera, como ha pasado hasta ahora, tensión laboral de subidas de salarios para poder mantener tus plantillas, porque ahora mismo hay más ofertas de trabajo que demandantes de los mismos. Y esto obviamente pues genera una presión que no ayuda a que la Reserva Federal mantenga tipos, incluso los baje. Bueno, hemos tenido hoy 2 referencias macro aquí en Europa, en los servicios que paralizan a la eurozona, y ese dato también que hemos tenido de la inflación de los productores que se vuelve negativa por primera vez desde 2020. ¿Cómo hay que entender este tipo de referencias? ¿Nos acercamos ya a esa tan esperada recesión? Pues probablemente ese es el caso. Es decir, en Europa pues estaba claro que la economía está perdiendo fuelle, Alemania a la cabeza, y el dato que tú muy bien apuntas pues indica que efectivamente probablemente Alemania entre en recesión y otras economías como la francesa o la italiana pues vayan detrás. Y esto lo que dice es que probablemente el resto de las economías occidentales europeas pues caigan en recesión en el último trimestre del año, ¿no? Eso, las subidas de tipos
tan agresivas de Christine Lagarde, pues nos han llevado también a este punto, que era también un poco lo que ella andaba buscando. Y yo creo que ya el momento de que las economías entren en recesión, yo creo que está llegando. Rafael Ojeda, analista de Fortage Fan, muchas gracias por haberse acercado a Negocios Televisión. Un saludo, buena tarde. Adiós, buenas tardes. Bueno, y media hora ya la que pasan de las 2 de la tarde, hora peninsular española, unos minutos para publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. La gente fuerte dio a luz tiempos buenos, tiempos de paz, de prosperidad, ¿no? Ahora, los tiempos buenos dieron a luz gente débil, ¿eh? Y la gente débil da a luz tiempos difíciles. Tiempos difíciles, entonces, claro, parece que se cierra el ciclo. Vive la economía. Negocios Televisión. ¿Qué se ve? Los osos que están de vuelta otra vez al mercado, los osos que vienen a ver de qué manera se puede jugar la partida. Se había visto ya que estaba todo hecho. El consejero delegado de Unicredit no descarta que haya más rescates bancarios en Estados Unidos. En una entrevista a la CNBC, Andrea Orcel ha marcado distancias. Muy buenas, pues la noticia del día que acaba de saltar ahora mismo es que Xi Jinping ha hablado ya con Zelensky, lo ha hecho en una conversación telefónica y es la primera vez que ambos mandatarios hablan. Nos fijamos rápidamente antes de irnos en las transacciones inmobiliarias comerciales en Europa. Uno de los temas más vigilados por parte de los bancos. ¿Es un avión? ¿Es una Bitcoin? No, es First Republic Bank. Ojo, porque se puede venir la segunda ronda de la crisis bancaria que está disparando totalmente a Bitcoin y al resto de criptomonedas. Eso es lo que están investigando. Porque si tienen el visto bueno, ya saben que el propio Tribunal de Justicia de Europa dijo que no se podía coger los activos rusos y dárselos directamente a los ucranianos. ¿Qué se ve? Los osos que están de vuelta otra vez al mercado, los osos que vienen a ver de qué manera se puede jugar la partida. Se había visto ya
que estaba todo hecho. El consejero Delgado de Unicredit no descarta que haya más rescates bancarios en Estados Unidos. En una entrevista a la CNBC, Andrea Orcel ha marcado distancias. Muy buenas, pues la noticia del día que acaba de saltar ahora mismo es que Xi Jinping ha hablado ya con Zelensky, lo ha hecho en una conversación telefónica y es la primera vez que ambos mandatarios hablan. Nos fijamos rápidamente antes de irnos en las transacciones inmobiliarias comerciales en Europa. Uno de los temas más vigilados por parte de los bancos. ¿Es un avión? ¿Es una shitcoin? No, es First Republic Bank. Ojo, porque se puede venir la segunda ronda de la crisis bancaria que está disparando totalmente a Bitcoin y al resto de criptomonedas. Eso es lo que están investigando. Porque si tienen el visto bueno, ya saben que el propio Tribunal de Justicia de Europa dijo que no se podía coger los activos rusos y dárselos directamente a los ucranianos. Hay momentos en la historia que pasan a los libros o simplemente se quedan como un recuerdo de tantas modas que a lo largo de nuestra vida pasan por delante de los ojos. Quiero que piensen ustedes dónde estaban, si estaban en 1985. Fue entonces cuando se lanzó al mercado la primera versión de Windows, el sistema operativo de Microsoft. Pero ojo, porque luego fue cambiando. No fue su primer nombre el Windows 1, por ejemplo, fue un Interface Manager porque realmente no era un software, era una mera interfaz para que se hiciera más fácil la vida entre el humano y la máquina. Eso fue en el 85. Pues bien, hasta una década después, en 1995, no salió ese Windows 95 con el que ya se ha trabajado y se ha hecho algún que otro trabajo de clase también. Con el 95 se redefinió el uso de un sistema operativo. En el 2001 llegó el XP, luego vinieron el Vista, el Windows 7, que también dio la luz a la necesidad de cambiar o de actualizar los ordenadores de muchos. Luego vinieron el 8, el 10 y el 11, con el que trabajan ahora desde Microsoft. Los de Redmond apuestan también, y lo hemos visto, lo hemos analizado aquí en Negocios Televisión, por la inteligencia artificial, y hoy en Madrid se celebra uno de estos eventos, por esta nueva tecnología que promete hacer la vida un poco más fácil a algunos y a otros también tratar de avanzar y de cambiar el paradigma en el que nos hemos movido hasta ahora. Antonio Budia, director de Partners, de Socios en Microsoft España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, la inteligencia artificial, que nació también, no es un proyecto suyo como propio, sino que han invertido en ese ChatGPT, en esa OpenAI. El caso es que la inteligencia artificial, de momento la estamos viendo en la aplicación conversacional para lo que es el usuario medio. Pero más allá, ¿qué aplicaciones tiene para una compañía como ustedes? Pues mira, la realidad es que llevamos largos años trabajando en torno a la inteligencia artificial, pero es cierto que en los últimos 2-3 años probablemente confluye una serie de situaciones que nos propicia que todo esto vaya mucho más rápido. Estamos viendo cómo la computación en nube de repente nos permite y nos habilita a trabajar con un volumen de datos ingentes. Estamos viendo cómo evoluciona la gestión de algoritmos que cada vez son más potentes y que nos permiten tener un mayor, digamos, capacidad de desarrollo de las aplicaciones que tenemos. Y una serie de hitos que están pasando, que de nuevo están ocurriendo, que nos permiten tener una mayor implicación y un mayor impacto desde un punto de vista de inteligencia artificial. Como compañía, como te digo, llevamos trabajando ya desde hace varios años. En estos últimos meses habréis visto muchos anuncios por nuestro lado. Hoy estamos aquí, estamos pues en pleno Summit de inteligencia artificial e innovación desde el punto de vista de Microsoft en España. La realidad, estamos trayendo la inteligencia artificial, y hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial generativa, de una manera que es democratizarlo para todas las empresas. No estamos hablando de soluciones para las grandes empresas, estamos hablando para las grandes, para las medianas, para la pequeña, para los sectores público, privado, para todos los sectores, de tal manera que podamos, digamos, democratizar el uso de esta inteligencia artificial para que sirva claramente como refuerzo a la inteligencia humana. El objetivo fundamental que tenemos es democratizar su uso y, sobre todo, empoderar a las personas para que tengan más espacio para la creatividad. Claro, porque yo entiendo a lo mejor cómo la inteligencia artificial puede a un banquero ayudarle en su trabajo diario a la hora de decidir una inversión o tener algún tipo de operativa,
Pero en una pyme, no sé, en una floristería, en un bar, ¿cómo aplica este tipo de tecnología? Mira, muy buena pregunta. La realidad, hoy salimos ahora mismo de las jornadas, hemos tenido más de 10 partners trayendo 10 clientes de la mano y en esto hemos visto ejemplos de todos los colores, como te digo. Esa pyme que estás mencionando, estamos viendo cómo las pymes, cómo las pequeñas empresas, cómo los autónomos van a tener capacidades y tecnología que anteriormente estaba en manos de probablemente empresas más grandes a su alcance. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que para todos los usos cotidianos lo que estamos demostrando claramente es que a través de la inteligencia artificial estamos viendo cómo operar en todos los frentes, pero no en tecnología. Esto se sale de la tecnología. Entra en los departamentos de recursos humanos, entra en los departamentos de legal, entra en los departamentos de venta, de tal manera que seas grande o pequeño, al final vas a encontrar el uso, el cómo aplicarla. De nuevo, al final, gracias a los modelos que estamos lanzando, estamos viendo cómo a través del lenguaje natural, es decir, no necesito tener una experiencia técnica previa, voy a ser capaz de interaccionar con la tecnología de una manera muchísimo más avanzada de lo que he hecho hasta ahora. Es como una interacción más entre humano y máquina. Bueno, sí, total, y como te digo, al final se trata de que la inteligencia artificial sea capaz de ayudarnos a tener más espacio y ayudarnos a hacer más. Al final hemos sacado un estudio recientemente donde indica básicamente el tiempo que dedicamos a nuestro día a día y vemos que dedicamos gran parte de ese tiempo a gestión de correo electrónico, gestión de reuniones, etcétera. Es decir, dedicamos menos tiempo a crear. Básicamente lo que vamos a dar es mucho más espacio de vuelta para precisamente tener más espacio como profesionales dentro de su entorno creativo. A más de una empresa le solucionaría las papeletas con esto de las reuniones. El caso es que en mayo también leía un informe de sostenibilidad que presentaban desde Microsoft. Hablaban de la necesidad para evitar lo peor del cambio climático, acelerar la colaboración público-privada y sobre todo el aplicar la inteligencia artificial a esa transición. ¿Aplicarla cómo? Mira, como compañía llevamos con un compromiso alrededor de la sostenibilidad de hace muchos años. De hecho, nosotros Microsoft en España este año hemos dado un paso adelante y estamos presidiendo Forética, que es la organización número 1 en el país alrededor de sostenibilidad. A tu pregunta, yo te diría que la inteligencia artificial nos va a ayudar en muchos ámbitos, pero por tratarlo de una manera básica, nos va a ayudar sobre todo a ser más eficientes en todo aquello que hacemos. Nos va a generar productos más sostenibles, nos va a generar servicios más sostenibles, nos va a ayudar a seguir nuestra huella, si estamos hablando de entornos más digamos, medioambientales, pero nos va a ayudar en todos los ámbitos del ESG. Es decir, nos va a ayudar en el medio ambiente, nos va a ayudar en toda la parte que tiene que ver con lo social y nos va a ayudar en la gobernanza. Estamos viendo ejemplos, bueno, pues de nuevo, nosotros llevamos muchos años con el compromiso a nivel mundial. Hace 3 años exactamente dimos un paso más adelante alrededor de nuestro compromiso, reforzando, pues oye, ser net cero para el 2030, net cero lo éramos ya desde el 2016, ser negativos en carbono desde 2030 y devolver, digamos, todo lo que hemos aportado en nuestra creación de compañía en el 2050. Entonces, la inteligencia artificial, una vez más, nos ayuda en todo ese proceso de cadena de valor, donde normalmente no es el scope 1 y 2, que es lo que está más cerca de tu compañía, sino que es precisamente en lo que trabajas dentro de tu cadena de valor. Y ahí una vez más la tecnología, la inteligencia artificial en particular nos ayuda. La regulación, vamos a hablar un poco de ella. Regular, bien, mal, hay diferentes modelos. Europa ha sido pionera en este asunto. De hecho, el presidente de Microsoft, Brad Smith, hablaba en un evento en Bruselas sobre este tema ahora cosa de una semana y lo ponía de ejemplo como una de las primeras piedras que dentro del marco de la OCDE, decía él, es una opción a analizar. Luego están Estados Unidos, Japón, que hablan de unos temas legislativos más laxos para, dicen, facilitar el desarrollo. ¿Ustedes de qué fuente beben? Y la regulación, imagino que es necesaria sí o sí. Mira, yo creo que el tema de la regulación sin duda es necesaria. Hoy hemos hecho, justo Alberto Granados, nuestro presidente, ha hecho un ejemplo y se remontaba a la época donde se lanzó el primer ascensor, lo habéis escuchado. Claramente, para dar ese paso adelante de adopción de nuevas tecnologías necesitamos tener ciertas pautas que nos ayuden. Nosotros como compañía estamos a favor de la regulación y necesitamos tener ese freno de mano manual que hablábamos en el caso del ascensor. Lo que sí que es cierto es que como compañía nos adaptamos a tu pregunta, nos adaptamos a todas las regulaciones locales y regionales. Nosotros somos ahora mismo la única compañía que tenemos capacidad de ofrecer que todos los datos de todas nuestras diferentes nubes solo se gestionan por manos europeas y en la región europea, con lo cual, de nuevo, lo que buscamos es hacer o cumplir con lo que aquellas regiones locales o regionales dictan.
Claramente sí, la regulación es una ayuda. Sí que hago un apunte y es, la regulación es necesaria, pero no tiene que coartar la innovación. Entonces tenemos que ser capaces que regulación e innovación vayan de la mano. Claro, porque de esa era otra de las preguntas. El Parlamento Europeo daba cuenta de ese nuevo texto legislativo que quiere aprobar aquí Europa. Habla de la biométrica, concretamente de prohibir la vigilancia biométrica, el reconocimiento de las emociones por la inteligencia artificial, que en base quita un poco de magia a toda esta tecnología y limita el desarrollo, porque al final se nutre de los datos del usuario y de su uso continuo para poder dar unas soluciones más específicas a lo que demanda cada uno. Total, mira, una de las cosas que posicionamos, porque creo que también nos diferencia en el mercado, nosotros no nos dedicamos a comercializar los datos de nuestros clientes. Los datos de nuestros clientes son sus datos, son los datos de los clientes, pero no son los datos, también los algoritmos. Entonces, mencionas el caso del reconocimiento facial. Por ejemplo, nosotros como compañía lanzamos una solución que está basada en inteligencia artificial que se llama Seeing AI. Es básicamente una aplicación móvil que permite a personas con deficiencia visual tener la capacidad de poder desenvolverse en el mundo relativamente bien. Paramos, utilizaba servicios cognitivos, eso los quitamos y se los hemos dado como IP integral a la Fundación Social 11 con el objetivo que sean ellos los que desarrollen sobre esa tecnología para dar un mejor servicio al ciudadano. Vamos a hablar también de proyectos que tienen ustedes, desarrollo Microsoft, que son más de 12.000 empresas colaboradoras solo en España. Interpreto que de estas colaboraciones esperan nuevos proyectos, apadrinar nuevos proyectos y sobre todo en esto de la inteligencia artificial, la sostenibilidad, que digamos son los dos pilares sobre los que se mantiene su estrategia ahora. Mira, total, es buen punto. Nosotros, y dentro de mis funciones dentro de la compañía, llevo el apoyar y desarrollar conjuntamente con el más de 12.000 empresas en el territorio español que son partners de Microsoft. Al final, los partners con los que trabajamos son los que tienen mejor conocimiento y entendimiento de cómo funcionan los negocios de nuestros clientes. Son expertos en sus negocios, en sus sectores, pero también son expertos en nuestra plataforma. Con lo cual, cuando somos capaces de combinar la plataforma tecnológica de Microsoft y los servicios de nuestros partners, somos capaces de ofrecer una mejor solución a nuestros clientes. Pero bueno, hoy durante el día de hoy habéis visto 10 ejemplos concretos donde lo que estamos viendo es que es coinnovación. Hablamos de cómo el cliente, el partner y Microsoft trabajan de la mano para precisamente innovar y transformar la forma en la que operan sus compañías. Claro, pero al final una gran empresa como esta necesita una gran red de capilaridad para llegar hasta al último usuario al que le puedan dar una solución. Total, y eso es precisamente lo que esa red de 12.000 partners nos habilita, nos permite una capilaridad y una cercanía a nuestros clientes en todo el territorio español. Bueno, arrancamos julio, ahora pausa de verano, pero ¿qué esperan? ¿Qué proyecciones tienen de crecimiento para el segundo semestre? Pues mira, estamos cerrando nuestro año fiscal y arrancamos nuestro nuevo año. La verdad es que las proyecciones son muy positivas, pero sobre todo lo que más me alegra es ver la gran cantidad de ideas, la gran cantidad de proyectos que están saliendo al mercado en algo que acabamos de poner, digamos, en manos de nuestros clientes y nuestro ecosistema de partners, y que lo que está generando es una forma nueva de pensar. Yo soy optimista de naturaleza y creo que claramente en los próximos meses van a ser meses muy ricos en ideas, muy ricos en innovación y en la capacidad que vamos a tener como compañías de transformar la forma en la que trabajamos. Bueno, pues desde esta Innovation Summit and AI de Microsoft, muchas gracias Antonio Budia por haberse acercado a los micrófonos de Negocios Televisión. Pues muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena. Y nosotros a esta hora, mercados financieros en zona de ventas, IBEX 35 repele a los 9.600 puntos, Microsoft en pre-market en Wall Street. Nos quedan más o menos 40 minutos para apertura de negociación en Nueva York, en zona también de leves rebotes. Publicidad y a partir de las 3 de la tarde, tiempo relevo en plató, conexión Vilar con Marta Vilar y todo su equipo.